César, ¿cuál es el primer recuerdo de tu infancia? Bueno, pensándolo así bien, mi recuerdo de niño es una finca enorme donde vivía cuando era pequeño. Bueno, la finca era enorme porque yo era pequeño. Luego resulta que posiblemente no era tan grande, ¿no? ¿Dónde era? En Avilés, yo soy de Avilés. Y cuando viví allí, eh, la primera casa que tuve, mi padre era aparejador y entonces estaba trabajando para una empresa de allí y le dejaron, porque venían de Madrid, Ujú. ellos, y les dejaron una finca de estas de indianos antigua, grande, inmensa, para vivir los primeros. Esa finca estaba destinada luego a ser una, una barriada que existe todavía. Ujú. Pero durante los primeros años aquello estaba, nosotros vivíamos allí. Bueno, vivían 3 familias, era una casa muy grande, nosotros vivíamos en la entreplanta, en el piso de arriba vivía otra gente que trabajaba también en la empresa y en la parte de abajo vivía el guardés de la finca. Y era una finca que tengo muchos recuerdos, yo de pequeño, pues tenía de todo, tenía frutales, tenía dos estanques, uno que llamamos de las ranas y otro de las ocas, porque había ocas, había, ya te digo, frutales, y había una cosa maravillosa porque al fondo de la finca, la empresa esta de construcción guardaba maderas y esas cosas, entonces ahí jugábamos como si fuese el castillo, jugábamos por allí entre las maderas que eran muy grandes y eso es un almacén. Y esos son mis primeros recuerdos, así un poco que tengo más vivos, ¿no? De cuando era pequeñito. O sea, de ese primer recuerdo, ¿qué edad tendrías más o menos? Pues mira, desde que nací hasta, yo creo que eran los 6, 7 años, una vez así, que ya nos cambiaron, nos dieron otra casa en otro sitio de Avilés también, mientras construían la barriada aquella. Luego mi padre, como era el aparejador, fuimos a vivir allí, hizo de 2 casas hizo una, él ya desde el principio para vivir él, porque éramos 7 hermanos. O sea, Ujú. era una casa ¿Y tú grande. en qué posición estás de los hermanos? Yo soy el tercero. Bueno, soy el segundo porque mi hermano el segundo murió hace unos años de enfermedad. Y, y somos 3, mi hermana y 3 chicos, somos ahí. Luego volvimos a vivir ahí y estuve toda mi infancia, pubertad allí, viviendo allí, en esa casa. ¿Y cómo era la Eh, vida familiar en aquella época? bueno, te iba a decir que ya no era lo mismo vivir en la finca que vivir en un piso, pero bueno, Ujú. eso es cuando lo cambiamos. Pero Sí, porque eso tuvo que ser un choque, ¿no? De vivir ahí en un sitio en el campo, bueno, el campo era, expansionados, ¿no? En sí, la era la finca. misma, estaba en Avilés, había una zona que era todo villas de estas de indianos antiguos que habían construido, que ya no existe que nada más que una, creo, en toda aquella calle, Ujú. que es una cosa oficial. Y bueno, pero bueno, no lo recuerdo mal tampoco cuando fuimos a vivir a la calle Llano Ponte, se llamaba. Y no lo recuerdo como un choque muy grande, ¿no? Porque nosotros ahí vivíamos y sí, estaba como un poco salvaje por la finca que podríamos por ahí. Mi padre silbaba para ir a comer y íbamos a comer. Pero bueno, luego ya empecé el colegio en esa época también y eso ya era distinto, ya era. Pero bien, no fue un cambio muy traumático de una finca Ujú. Y a un con tus piso. hermanos, con tantos hermanos, ¿cómo era la vida? Bien, lo que pasa es que ¿Hacíais éramos, mucho, jugabais juntos, hacíais pero no vida mucho, juntos? éramos bastante independientes, siempre hemos sido bastante independientes, ¿eh? Ujú. Teníamos nuestros amigos cada uno y nunca tuvimos ahí, porque bueno, la diferencia, mis 2 hermanos mayores, para aquella época pues era mucha diferencia también, porque con el segundo yo me llevo 4 años y yo con las que va detrás de mí otros 4 años, o sea que no eran edades de 1 año, 2 años como para jugar juntos, ¿no? Ujú. Y con el mayor 6 o 7, no me acuerdo exactamente ahora. Pero la vida familiar, bien, en aquella época pues ibas al colegio, luego estudiabas, luego jugabas. Yo me acuerdo que desde bastante jovencito empecé a hacer deporte también y entonces tenía todas las tardes ocupadas. Y ¿Qué deporte hacías? bueno, yo empecé como todo el mundo jugando al fútbol. Ujú. Luego en el colegio que estaba yo llegó un profesor de educación física que era cubano y introdujo el baloncesto. Y fue cogiendo pues así un poco los que eran un poco más altos o que eran un poquito, que podían jugar mejor, ¿no? Yo con 13 años me parece que empecé a jugar a baloncesto
Es curioso porque yo era el segundo más alto del equipo. Luego me quedé en el más bajo porque no crecí más. O sea que yo, y, y empecé a jugar a baloncesto y estuve jugando hasta que me vine a Madrid a baloncesto. Estuve ya jugando en federados y en equipos y tal, y eso allí. ¿Y qué sabes de tus padres y de tus abuelos, de tus antepasados? ¿Tienes así noción directa? ¿Sabes de... ¿Eran de allí, todos de No, Avilés no, o...? no, no. No era ninguno. Nosotros éramos, como llaman allí en Avilés, lo llaman coreanos, porque coincidió el boom de Ensidesa, que es cuando más gente fue allí y tal. Mi padre estaba en una constructora, pero era por el boom ese de las fábricas que había, sobre todo de Ensidesa, ¿no? ¿Y os llamaban Los coreanos? llamaban coreanos, sí, ¿Por a qué? los que venían de fuera. Pues por la guerra de Corea. Porque Que era con la coincide... época de guerra de Corea, coincidía con la guerra de Corea y los llamaban que venían de lejos, de Corea. Entonces Ya. vienen de Corea. Y ¿Eso que entonces, es año 50 y pico, así o sí, qué? 50 y pico. Yo nací en el 53. O sea Ujú. y, no, mis padres eran, vivían en Madrid y, y se fueron allí a trabajar. Fue mi padre a trabajar con esta empresa de construcción. Y no, mi familia, bueno, mi padre nació en Extremadura, pero, pero se fue de joven a Madrid también. Era una familia bien venida a menos. Luego con la guerra y tal, y eso también se quedó sin nada, prácticamente la familia de mi padre. Y mi madre no, mi madre nació en Madrid, era de Madrid, y de su familia era, mi abuela era de Ávila y mi abuelo era de un pueblo de Madrid, por parte de mi madre. Ujú. Y nada, yo luego a mis abuelos sí los conocí mucho. De parte de mi padre, a mi abuela nada más, porque el abuelo, su padre murió antes de nacer yo también. Y nada, y la vida fue allí y al acabar la guerra, ¿Y cómo vivieron ellos la guerra? Dice, estaban en Extremadura, no, estaban en Madrid, en Madrid. en Madrid. ¿Y cómo, qué te contaron ellos de cómo vivieron la guerra? Bueno, mi madre, su padre, mi abuelo, los mandó afuera a sus hijos y a su mujer, y a mi abuela. Ujú. Y estuvieron viviendo durante la guerra en la parte de Castellón y Cuenca y esos sitios. Eran sitios que iban desplazados desde Madrid y los acogían en pueblos también por allí, ¿no? Ujú. Por la dureza de la guerra. Y mi padre estuvo en Madrid y no le ¿Tenía, tocó. tenía alguna afiliación política en aquel momento o no? No, mi padre no tenía, no pertenecía a ningún partido. Hubo un hermano de mi madre que sí, que era de las Juventudes Socialistas Unificadas. Acabó en la cárcel al final de la guerra y murió a consecuencia de haber estado en la cárcel, ¿no? Por un mal curado, no sé qué, murió tísico o algo de eso, de algo que cogió Ujú. en la muy joven, un hermano. Y no, mi padre no. Mi padre lo único que tuvo es que era muy joven todavía cuando la guerra, porque mi padre nació en el 20, me parece 1920, entonces cuando empezó tenía 16 años. Y al ir acabando se fue se apuntó en la escuela militar de Paterna para salir oficial por la República. Y acabó la guerra justo antes de salir él con el grado de teniente que salían. Además en aquella época creo que en los últimos años y tal, eran chavales muy jóvenes y tal, pero a los 6 meses salían con el grado de teniente. Eran cursos muy intensivos para Ujú. salir oficiales que no tenían ¿Y también. entonces tuvo que participar en la guerra o no? No llegó porque acabó la guerra antes de acabar él en la escuela de Paterna. Ujú. Lo que sí hizo fue que se marchó, que tuvo que marcharse de allí andando casi hasta Madrid. Le detuvieron un par de veces, estuvo en un campo de concentración, se fueron porque eran campos de concentración abiertos, como los que tenían de esa época. Y llegó a Madrid, lo único que tuvo que hacer luego la mili 4 años. Después de acabar la guerra, que lo hacían todos esos que habían estado en teoría, que no tenían ninguna implicación de nada, o eran muy jóvenes, pero habían estado en el bando republicano, como no habían estado sirviendo en el glorioso Ejército Nacional, pues les metían una mili de 4 años, estuvo en luego de mili. ¿Y la posguerra qué tal lo llevaron? Porque hubo ahí familias que lo pasaron mal con el tema del desabastecimiento de aquella época y, en Sí, fin, las penurias. no me contaron mucho de cuando la posguerra. Yo me acuerdo de eso, que él era aparejador y, bueno, acabó la carrera de aparejador y luego pues estuvo trabajando en algunas cosas así en Madrid y gracias a un hermano de mi madre, un tío mío, Ujú. que también era aparejador y había encontrado un trabajo ya en esta empresa
que trabajaba en el norte, porque era una empresa vasca, me parece, llamó a mi padre y se vino a Asturias también. Mi tío trabajaba en Gijón, en la misma empresa, pero en Gijón. Y abrieron una sucursal en Avilés para construir todas las casas que hacía falta construir con todo el boom de Sidesa. Y entonces pues vino mi padre, ahí también. O sea que tú fundamentalmente te sientes asturiano. Sí, yo soy asturiano, sí. Yo siempre me he sentido asturiano, aunque realmente estuve 18 años en Asturias nada más, porque a los 18 me vine a Madrid y hasta hoy. Aunque tengo muchos vínculos allí, pues mis hermanos viven allí, mi madre vivió allí hasta hace pocos años, murió en el año 20 y con 99 años. Ole, una buena cifra. Sí. Y venía, yo siempre iba allí. Bueno, ahora estuve ahora a finales de julio en Asturias una semana también. Ahí. ¿Y la etapa del colegio? ¿Que lo hiciste en un colegio de curas? En un No, colegio era un colegio público? curioso, porque era el dueño y director, era un colegio privado, pero el dueño y el director era cura, pero los demás no eran curas, eran profesores normales. El colegio se llamaba San Fernando. Y era el fundador de ese colegio, era un cura, don Víctor se llamaba. Y eso sí, y lo único que había más curas eran los profesores de religión. Los demás eran religiosos, ninguno. Y yo hice todo allí. Yo hice desde que empecé en aquella época que se llamaba preparatoria hasta todo el bachillerato. Yo fui de los últimos de Preu, de los últimos que hicieron Preu antes de cambiar las cosas. Y estuve siempre en el mismo colegio, y lo recuerdo bien, o sea, fue una experiencia que con el tiempo no recuerdo, porque era un colegio que en aquella época, tal como estaba la educación en aquella época, pues había muchos castigos y muchos bofetones, había un profesor que te pegaba con una vara de avellano, que duele. Y había el famoso de la regla, que te pegaban con una regla en las manos y todas esas cosas. Yo tuve la suerte que nunca me pegaron. Y castigarme pocas veces. Y luego tuve la suerte también que en los colegios había mucho, lo que llaman ahora bullying, ¿no? Lógicamente, y los mayores abusaban de los pequeños en sus niveles, no dejarles jugar y tal. Yo tenía la suerte de que tenía 2 hermanos mayores en el mismo colegio. Y entonces Eran tus guardaespaldas. O los amigos de mis hermanos, si me veían que me hacía alguien algo. Dice, ¿qué pasa? Y dice, no, nada. Y entonces yo tuve mucha suerte en eso, sí. Y no tengo mal recuerdo de aquello en ningún momento. De la etapa, mi etapa estudiantil, digamos. ¿Y en esa etapa tuviste ya algún tipo de conciencia política de dónde vivías, de lo que ocurría, del sistema, de todo esto o no? Bueno, sí, desde bastante jovencito. Yo estuve afiliado a las Juventudes Comunistas en la época, cuando muy poco tiempo, porque enseguida me vine a Madrid. Y estábamos estaba en la clandestinidad y tal, pero vamos, no tuve mucha actividad de muchas cosas, ¿eh? No te creas, como mucho a lo mejor repartir alguna propaganda o ¿Y eso cosas. qué año sería? ¿60 y algo? 60 y mucho, sí, los 60 y mucho. Yo me vine a Madrid en el 72, pues eso, hasta principios de los 70, 60 y mucho, 70, cuando yo era muy, muy jovencito era todavía. Y niño. cuéntanos un poquito de tu llegada a Madrid. ¿Con qué idea vienes? ¿Qué vienes a estudiar? No, yo estaba estudiando, yo empecé mi vinculación al teatro en un club juvenil que había allí, que cuando yo tenía 13 o 14 años, pues nos apuntamos ahí, era eso, estar en la OGE, o en aquel club juvenil católico que se llamaba, que regentaba un cura también, que era el que estaba allí como tal, pero un cura de aquellos que todavía tengo amistad con él, se llamaba el cura Montoto, lo llamábamos, y todavía vive y todavía lo veo de vez en cuando. Y no había ninguna restricción, digamos, así a nivel de eso. Allí jugabas, tenías billares, tenías ping-pong, tenías cartas, tenías no sé qué. Y ahí ciertas personas quisieron hacer un grupo de teatro. Y yo, con 14 o 15 años, pues me apunté en el grupo de teatro, hicimos algunas funciones horrorosas, entre ellas La Sirena Varada,
que fue un desastre total. Y en aquel club juvenil, pues otro grupo de gente, eran mayores que yo, pero de 1 año o 2 años mayor que yo, ¿eh? Yo era el más pequeño, pero no mucho más. Pues creamos un grupo de teatro también para hacer cosas distintas, obras nuestras y tal. Pasamos del club juvenil aquel, nos fuimos a la Casa de la Cultura, en vez de estar en el club juvenil. Y ahí empezamos a hacer obras de teatro, la mayoría eran nuestras, eran creación nuestras. Y nada, pues estuvimos, además que tuvimos mucho éxito allí en la comarca, zona, en Asturias mismo también. O sea, que decir funciones no solamente en el centro cultural No, sino en otros sitios. Hacíamos funciones, pues muchas veces hicimos giras por varios sitios de Asturias. No había muchos sitios que hacer. Vuestras? Algunas no, pero muchas sí. Igual que también hicimos el primer café teatro que había en Asturias también. Porque es bastante innovador. En aquella época quiero decir que lo normal era hacer una función escrita de no sé quién, ¿no? Sí, pero nosotros hacíamos, hicimos 3 o 4 que fueron nuestras, porque fue que fue una etapa pero muy histérica, digamos, ¿no? En este nivel, ¿no? Porque no parábamos de hacer cosas, de una función, luego otra. Hicimos café teatro y hacíamos café teatro todas las semanas en una discoteca, que era lo que había allí, también con obras nuestras, obras cortitas, de Ruibal, el Rabo, el tal, de Wojciech, de gente así, que hacíamos en pequeñas piezas en el café teatro. Y con eso íbamos también recorriendo, hacíamos mucho, fueron 2 o 3 años frenéticos, aquello, fueron muy... ¿Y qué es lo que te llamó la atención del teatro? O sea, ¿por qué pasaste a hacer teatro? ¿Por diversión, por estar con gente? No, yo creo que me lo pasaba muy bien haciendo aquello, me lo pasaba muy bien, muy bien. Yo seguía jugando a baloncesto, luego yo, el último año que estuve yo allí, o los 2 últimos años, el último año, yo ya estaba en la universidad, yo entré en la universidad, que yo en la universidad casi no iba, por hacer... ¿Qué estabas estudiando? Yo empecé a estudiar filosofía y letras, que se llamaba en aquella época. Yo quería hacer historia, no sé qué rama de historia, pero lo que me gustaba era la historia. Me sigue gustando, mucho. Y vamos, yo no estudiaba casi. Y entonces surgió que los fundadores del grupo, algunos, porque el grupo éramos unos 4 o 5, sí, o 6, que éramos los que fundamos aquello, los que más estábamos habitualmente en todas las cosas, y luego se iba incorporando gente, se iba yendo, se iba entrando gente. Llegamos a hacer una obra, la última que hicimos, que se llamaba Zácaris, que era una creación nuestra. No sé si trabajábamos 15, una cosa así, en la función aquella. Y decidieron, algunos de ellos, venirse a Madrid. Uno a la Escuela de Arte Dramático, otro quería hacer cine, otro se vino a probar fortuna, y ¿quién más iba? No me acuerdo ya. Bueno, el caso es que se venían a Madrid. Dejaban aquello y se venían a Madrid. Yo pensé que yo me quedo aquí con el grupo, con los que quedamos aquí, y sigo allí. Y en el verano aquel, cuando se iban a venir, después del verano, se venían a Madrid, pues lo pensé y digo, me voy con vosotros a probar suerte, porque me tiraba mucho el teatro. No llevaba mucha experiencia, pero me tiraba muchísimo aquello. Y me vine, le pregunté a mis padres, digo, oye, que me voy a Madrid con Mario, Juan y Manolo. Y dice, bueno, ¿te lo has pensado bien? Digo, sí. Y mis padres me dijeron que sí, que me fuese. Me dieron a pensar, este va a volver aquí en nada, ¿no? Hombre, es una postura como bastante tolerante en aquella Sí, época, no, mis padres sí. Mis padres eran muy... Mis padres no jamás nos pegaron a ninguno, ni nada de eso, No, los castigos eran muy leves, que luego los levantaban y tal, o sea que tampoco... Yo me acuerdo de anécdotas tan tontas como ir a pedir a la semana a mi madre, dice, dame para la paga de esta semana, tal, o sé qué. Bueno, sí, toma, me lo daba, y luego iba a mi padre, si lo había pedido a mi madre, y dice, oye, que me ha dicho mamá que me des la paga tú. Y lo sabían seguro luego, pero me daba también. O sea que no eran... Y sí, me dijeron que sí, me vine a Madrid y la verdad es que soy el único que queda de aquel grupo que vino. Aquí llevo 50 y pico años, aquí haciendo lo que realmente
creo que me gustaba en aquella época y me sigue gustando, lógicamente. Y la verdad es que no me arrepiento. Bueno, sí, me arrepiento de algo, de no haber acabado historia. Me hubiese gustado haber acabado historia, sí. ¿Y cómo fue el aterrizaje en Madrid en aquella época? Pues veníamos con una mano delante y otra detrás. Ujú. Con algo de dinero de nuestros padres y tal, porque nosotros no teníamos, con el grupo aquí no ganábamos nada, lo que ganábamos lo invertíamos en focos, en no sé qué, no sé cuánto, lo poco que te podía pagar la caja de ahorros y cosas, es que lo que hacíamos los circuitos era la caja de ahorros de Asturias y cosas de esas, ¿no? Y veníamos con una mano delante y detrás, con un poco de dinero, y el primer tiempo pues estuvimos fatal. Es curioso cómo entramos en el teatro oficialmente. Nosotros había un concurso nacional juvenil de teatro. Nosotros nos habíamos presentado con una obra que no ganamos nosotros, ganaron unos de Gijón, la zona norte, La Máscara, yo no sé, en aquel grupo estaba Jesús Cracio y de gente que todavía anda por ahí. Ujú. Y uno de los del jurado que iba era el director general de teatro, que era Mario Antolín Paz, que era un director de teatro, no sé si tú lo habrás conocido, habrás oído hablar de él. Sí, me suena. Era el marido de María Fernanda Docón. Ujú. Pero era el director general de teatro, que es como... Y entonces, pues, al acabar, dijo que le había gustado mucho lo que habíamos hecho, tal, no sé qué, y nos dio una tarjeta. Dice, oye, si vais alguna vez por Madrid y eso, tomar mi tarjeta. Claro, eso lo habría dado, pues no sé qué. Y estando en Madrid, no sabíamos qué hacer ya. No buscábamos, pues llevábamos muy poco, 2 meses o una cosa así, en Madrid. Y a alguien de nosotros se le ocurrió decir, ¿por qué no vamos a ver a Mario Antolín Paz? Dice, tú estás loco, ¿qué? ¿Cómo vas a ir a ver a Mario Antolín Paz, al director general de teatro? No va a ser. Bueno, decimos, venga, vamos, no perdemos nada. Nos fuimos al Ministerio de Información y Turismo, que era lo que en aquella época donde estaba Cultura, y nos presentamos allí al Bedel o lo que sea. Dice, ¿dónde van ustedes? Dice, venimos a ver a Mario Antolín Paz. Dice, pues espera un momento, ¿tienen cita ustedes? No. No, estuvimos allí y al cabo del rato, cuando estábamos esperando allí, nos recibe Mario Antolín Paz. Entramos en su despacho y nos dice, hola, ¿cómo estás? ¿Os acordáis? ¿No se os acordáis? Sí, claro, sois los de Asturianos, de Avilés, y eso, sí. Ah, sí, ¿qué hacéis por aquí? No, que hemos venido a probar fortuna aquí, no encontramos nada, no sabemos muy bien cómo hacerlo y tal. Esperar un momento. Cogió el teléfono, llamó al español y nos contrataron. A todos. Qué bueno, ¿no? Eso es llegar y besar el santo, Era como dice, ¿no? Vergel, era una obra que era La muerte de Danton, que se estrenó con 70 personas. 70 de elenco. De elenco. Bueno, había figuración también y había muchos que éramos el pueblo. Eso, Era como un coro. ¿Lo celebrasteis o algo? Porque Sí, quiero decir que claro. Llegar de Avilés y de repente presentarte en el ministerio y que llamen Sí, al día siguiente fuimos a hacer unas pruebas allí con Vergel, en el saloncillo ese famoso que hay en el Teatro Español. Sí. Y nada, pues nos cogieron, a mí me dieron un papel, a otro de nosotros nos dieron papel y a los demás para el pueblo. A mí me hicieron meritorio, además, que había que hacer el meritoriaje en aquella época. Era un papel pequeñito, porque había muchos papeles pequeñitos. Yo hacía de un carretero, de los que van llevando a estos para luego la guillotina y esas cosas. Pero tenía una escenita ahí con Sansón, que era el verdugo del verdugo de verdad de la Revolución Francesa, ¿no? Y lo que pasó es que aquella obra, yo no sé cuánto duraba 3 horas y pico, 4 horas, una bestialidad. Cuando hicimos el preestreno, los ensayos con público, lo que se hacía en aquella época por la noche y tal. Y claro, decidieron que no podía durar tanto. Y cortaron todos los papeles pequeños, que había muchos, los cortaron. Pero a mí me siguieron teniendo de meritorio y seguimos en el pueblo. El pueblo era una especie de coro que había. Que había 3 corifeos, digamos, que eran los que hablaban del pueblo y los demás, pues decíamos eso. Y ahí estuvimos toda la temporada en el Español y luego de gira. Y ahí, a partir de ahí, pues bueno, seguí un poco la vida. ¿Seguiste trabajando luego ahí en el Español? No seguí trabajando en el Español. Luego ya
Después de aquello hice un infantil, que estuvimos haciendo una gira por las Navidades, y en la compañía que hice el infantil, que era como Ángel García Moreno, pues nada más acabar aquello, estaban haciendo en el teatro, no me acuerdo cuál era ahora el teatro, pero bueno, estaban haciendo una función que se llamaba Porvenir para un hijo, que el protagonista era Pedro Mari Sánchez. Yo desde entonces le conozco. O sea, que desde el año 74, me parece que fue aquello, sí. Y él no salía de gira porque iba a hacer otra función, la habían llamado para otra función. Y entonces como me cogieron a mí para hacer el papel ese. Y estuve toda la gira con Ana Mariscal, Carlos Muñoz y tal, eso haciendo un papel protagonista, era, en la función esa. ¿Y qué cosas recuerdas de la vida de aquel momento? La vida de todos los días, quiero decir, la gira, el estar con la gente. Sí. ¿Os relacionabais en algún sitio en particular? ¿Salíais? ¿Qué hacíais? Hombre, fue más tarde, lo famoso de las salidas y las cosas fue lo famoso María Guerrero y todas esas cosas. Y todo. María Guerrero. En la cafetería. La cafetería del María Guerrero, que es. Sí. Bueno, para el que no lo sepa, el Teatro Español y el María Guerrero son teatros del centro de Madrid. Sí. Teatros históricos. Además, en aquella época, hasta el año 70 y tantos, eran teatros nacionales los dos. El Español y el María Guerrero, eran los que llamaban teatros nacionales en vez de Centro Dramático Nacional, algo así. Y sí, fue a partir de aquella época, un poco más tarde, porque luego yo tuve un parón porque me hice la mili y eso me cortó un poco mi corta carrera, pero parecía que ascendente. No, habías empezado haciendo ya un protagonista, ¿no? Estabas haciendo un protagonista casi recién llegado. Sí. O sea que... Pero ahí se cortó un poco. ¿Qué fueron, todo. 2 años de mili? No, fue un año. Un año de mili. Y yo, pues no, pues nada, pues ahí a partir de ahí pues estuve pues luchando. Tuve unas épocas un poco malas, tal. Yo además tuve un hijo, bueno, tuve 3, casi seguidos. De repente. Casi seguidos, de repente. ¿Te casaste más o menos en qué año? Mira, conocí a mi primera mujer en la gira aquella de Porvenir para un hijo. Ajá. Y allí, pues esas cosas que pasan, pues, sin buscarlo, pues se quedó embarazada y tuvimos el primer hijo. Y luego ya pues tuvimos otros 2. ¿Y después de eso te tuviste que ir a la mili? Tuve el hijo que estaba en la mili, el primero. Pero ¿y cómo se hacía eso antes? Te quiero decir que si tú eras padre y tenías que encargarte de una familia, como... Ya, bueno, era actriz, ella también era actriz, Rocío. Y yo pues estuve, pues ella trabajaba también, no era de trabajo continuo, pero sí, hacía cosas y tal. Pero no había una exención, o sea, en el caso de que tú fueras padre y... No. Tenías que hacer la mili, sí o sí. Yo hice la mili allí, además lo hice en un batallón de castigo, o sea que por circunstancias de la vida. ¿Por qué circunstancias? Bueno, Sí, yo nunca me lo dijeron, ¿no? Mis antecedentes de haber sido de las Juventudes Comunistas no creo que las tuviese, porque no estuve nunca detenido ni nada de eso. Mi hermano mayor sí estuvo detenido. Sí, era del Partido Comunista y estuvo detenido tiempo. Bueno, unos años en la cárcel, 1 año, 2 años, no sé cuánto estuvo. Y yo creo que influyó eso y influyó también que yo me declararon prófugo, pero no por culpa mía, sino porque no me llegó ningún papel nunca. Ni a mi casa yo seguramente estaría en el censo en Avilés todavía, en aquella época. Y un día mi padre se encuentra con un amigo mío de allí y dice, ¿a dónde la tocaba César? Y dice, ¿cómo que he tocado? Sí, en la mili, que ya han sorteado, ya han hecho no sé qué. A mí me ha tocado el Ferral, que era lo que iban allí en aquella época y tal. Dice, no sé, a mí no me ha llegado nada, ni nada. Me llamaron a mí, yo, no, a mí no me ha llegado nada tampoco, nunca, nada, ni nada. Fue al ayuntamiento, que es donde hacían eso. Dice, sí, esto está declarado prófugo, por no presentarse. Ya lo arregló él allí, me mandaron y me presenté en Madrid en el gobierno militar y nada, pues yo hice la mili más tarde que lo que me correspondía, un poquito más tarde, o sea, unos meses, 1 año casi. ¿Y la hiciste en un batallón de castigo? Bueno, yo creo que por todo eso influyó mucho. Era un batallón que estaba en el Goloso que se llamaba Asturias 31. Y que cuando entré yo allí,
Pues yo estaba no sé si en la cuarta o la quinta compañía, y en la que estaba yo eran todos, eran eran presos políticos, o que habían estado fichados eran del movimiento comunista, de no sé qué, algunos fichados por ETA. O sea, no gordo, pero... Porque eso ya es año que año. Yo lo hice en el 75, la mili. En el 75. Y bueno, pues me tocó allí, eran todos así. La tercera compañía eran todos presos comunes. Habían estado fichados o lo que sea por robos, no sé qué, no sé cuántos. Era una especie... Y era la única brigada de intervención rápida que había en aquella época. División, era una división. Era curioso porque el general de la división, ¿a que no sabes quién era? ¿Quién? Milán del Bosch. El que luego participó en el golpe de Estado del 23. Sí, sí. Pues, y yo cuando estuve allí, pues nos tocó un poco todo, porque nos tocó, la mayoría de la división estaba en el Sáhara, en aquella época. Que aquello es la etapa de la Marcha Verde. Marcha Verde. A mí me tocó estar acuartelado durante muchos días por la Marcha Verde, sí. Porque quedábamos muy pocos en la división ya. Quedaba el Asturias 31, un batallón de carros, creo, y uno que llamaban de ¿cómo llamaban? No sé, donde estaba Intendencia y estaba Zapadores y no sé, así como una cosa mixta que había allí. Estabais acuartelados en el Goloso. Nosotros estábamos en el Goloso, sí. Por si ocurría algo en el Sáhara, enviaros allí inmediatamente. Inmediatamente. Estuvimos acuartelados y con arengas militares, de eso de dar la vida por no sé qué y todas esas cosas. Me tocaron varias cosas. Me tocó en la mili también el fusilamiento los últimos fusilamientos de Franco. Los juzgaron en el Goloso. ¿Dónde estabas tú? Sí, en otro sitio, más en unas cosas que habilitaron un poco alejado. Ahí hicieron los juicios que hicieron en Madrid a los del FRAP, los hicieron allí. Condenaron a muerte a 3. Y claro, nosotros estábamos un poco acojonados. Porque decís, sí, nos toca fusilarnos a nosotros, nos dicen que fusilemos. Yo además era de una patrulla de tiro, de la patrulla de tiro, no porque quisiese yo ni porque tirase bien, sino porque coincidió que las patrullas de tiro son 10 soldados, 2 cabos, un cabo primero, un teniente y un capitán, por ejemplo, ¿no? Una cosa así. Y no había cabos. Nada más que estaba yo y otro que se llamaba Pello. Y que ninguno de los dos sabíamos tirar bien. Estuvo muy bien porque estábamos rebajados de todo, haciendo la patrulla. Era un campeonato eso que hacen de tiro y tal, no sé qué. Tienes que andar no sé cuántos kilómetros, luego tirarte al suelo, tirar unos tiros y tal, no sé qué allí. El día de la competición nos quitaron los galones a mí y a otro y habilitaron otros 2 soldados, porque tiramos a los 2. Y como haciendo trampa, no digáis nada, vosotros vais de suplentes, pero de eso, porque había 2 soldados suplentes. Pues a los 2 soldados suplentes les pusieron los galones de cabo y a nosotros les quitaron. Esos tiraban mejor. Tiraban mejor, sí. No, bueno, yo al fin y al cabo iba tirando, claro, porque fueron un mes, me parece, así, a tirar y tirar y tirar y tirar. Pero bueno, y me tocó también en la mili la muerte de Franco. ¿Y cómo fue lo de los fusilamientos? Eso, ¿cómo viviste todo ese momento, la muerte de Franco? Un poco acojonados, sí, claro. Eso nosotros cuando estábamos allí, eso luego al final a los del FRAP los fusiló, ellos les acusaron de matar a unos policías armados que se llamaban en aquella época. Que era como la Policía Nacional de ahora. La Policía Nacional, sí. Y entonces a estos chicos los fusilaron la Guardia Civil. Y a los de ETA, que habían también, que fusilaron a 2 en Barcelona, creo, los fusilaron policías armados. Entonces, bueno, menos mal. Y lo de la muerte de Franco, pues acuartelados también. Otra vez allí. Y nada, yo desfilé delante del cadáver, eso que hubo en el Palacio Oriente y tal, eso, todo lo que pasaron por allí, con todos los regimientos, los soldados, pues yo era uno de ellos, uno de los soldaditos aquellos que había allí, era... ¿Y cómo era vivir aquello teniendo una conciencia política contraria a todo eso? Pues te tienes que callar y amoldarte un poco, ¿sabes? En aquella época estaba la Unión Democrática Militar, los UDM, esos famosos que había, que los echaron luego todos del ejército. Y había una cosa que no se conoce, que era la Unión Democrática de Soldados.
A mí los chavales que eran, los que estaban allí en mi regimiento, algunos eran de eso, que eran del movimiento comunista y de la Liga Comunista Revolucionaria y cosas de esas. Y entonces me captaron un poco a mí para que si quería entrar, ¿no? Y estuve allí haciendo mis pinitos de reuniones clandestinas, también un poco mal. Se hacían ahí en la dehesa de la villa algunas veces, en no sé qué, en campañas cada uno por un lado, en reuniones de esas. Pero vamos, aquello no fructificó más, o sea, se quedó ahí, se quedó en... Yo fui a 3 o 4 reuniones aquellas nada más. Y terminas la mili y cómo, o sea, cómo te incorporas a tu vida familiar. ¿Empezáis a vivir en pareja? Sí, ¿Cómo? sí, vivíamos Sí. en pareja ya, ¿eh? Yo en la mili ya vivía en pareja. Yo tenía el pase pernocta, iba todos los días a casa y por la mañana temprano, al toque de Diana, no sé qué, era a las 8 de la mañana me parece, pues cogía el autobús a las, no sé a qué hora sería, a las 6:30 o una cosa así. Ujú. Iba hasta la hora de, hasta las 2 o a las 3, a las 2, para que nos soltaban otra vez. Yo en aquella época no hice nada de teatro y luego pues al volver a la vida civil, digamos, pues fue duro volver otra vez al teatro, hacer... Estuve trabajando unos años haciendo cafeteatro, y además era la época famosa del despelote y cosas de esas. ¿Qué Y hacíais? ¿Espectáculos era todos igual. eróticos o cómo era la Sí, cosa? las chicas desnudas y normalmente el hombre que salía eran 4 o 5 chicas y un hombre, y el hombre pues normalmente pues, era un médico o era no sé qué, que normalmente era homosexual, lógicamente. Bueno, mariquita, porque tenía que tener mucha pluma y mucha no sé qué, y hacía reír mucho a la gente. Pues íbamos por ahí por las discotecas haciendo... Que al fin y al cabo era... Siempre, bueno, siempre lo consideré muy cutre aquello, pero bueno, era la forma de sacar algo de dinero, ¿no? Pero en el bagaje como actor sí me valió, ¿eh? Ten en cuenta que tenías que enfrentarte a 100 energúmenos que había allí, porque íbamos a pueblos pequeños a veces, ¿eh? Diciendo cosas y pudiendo contestar cuando te decían una bestialidad. Y hacer los chistes y hacer no sé qué. No sé cuánto. La escuela de la improvisación, ¿no? Y Un del... poco, aparte del guión que tenías cuando te contestaban o decían algo, que tenías que decir algo, claro. No vas a eso. Y bueno, pues ahí estuvimos. Luego estuve, bueno, pues ya empecé a trabajar en ciertas cosas, eh, sí, seguí haciendo obras de teatro, más que nada. Pues yo realmente al audiovisual me incorporé en el 80 y pico, ¿eh? Hasta el 80 y pico no hice nada de audiovisual, 80 y algo. Que ya cuando empecé a hacer algo de televisión, algo de serie, hice una película también, el 86, el 85 me parece. Y luego ya pues mis etapas ya luego ya fueron eso. Realmente no hubo épocas que no lo pasé bien. Pasé con penurias, ¿eh? Eso es verdad, ¿Cómo ¿eh? era eso? Porque ya tenías un hijo o más hijos. Yo tuve 3 hijos enseguida, porque tuve cada Uy, 2 años. Se uno llevan, detrás se de llevan otro. 2 años. ¿Y cómo se gestiona una mala época con...? Mal, mal. Porque tu mujer trabajaba más en ese momento. No trabajaba mucho, pero hacía de vez Bueno, en quiero cuando decir, cosas. porque si tenéis que haceros cargo de los hijos y tal, Sí, ¿cómo trabajaba hacíais? pues como podíamos, como podíamos. Como podíamos, por etapas estuvieron alguna etapa, mis 2 hijos mayores estuvieron algunas etapas con mi madre en Asturias. Ujú. Y con el pequeño cuando trabajaba ella normalmente se lo llevaba a los camerinos también y eso. Y algunas etapas estuvieron con mi madre. Sí, sí, luego estuvimos. Y hasta que ya me estabilicé bien, un poco más. Y a partir de los años 84, 85, que entré en el CDN, y ahí ya fue todo un poco más. Ya ha ido todo más rolado. Ya he tenido suerte. Y en esas etapas bajas, ¿tú pensabas que dónde me he metido, por qué he venido aquí, que he hecho esto o no? ¿O siempre estabas convencido de que estabas donde querías estar, que estabas haciendo lo que a ti te gustaba? Me imagino, eso por supuesto, yo lo que quería era hacer eso, ¿no? Era hacer teatro y ser actor y me imagino cuando empecé más joven, al principio del todo, pues llegar a triunfar, ¿no? Pues eso se me pasó enseguida, yo creo, lo de triunfar. Lo único que pedía, como sigo pidiendo ahora, es poder vivir de eso, ¿no? Bueno, Y eso ya es un triunfo. sí, sí, sí.
Y Pero afortunadamente... hablas del triunfo como de lo que entiende la gente, la fama, el Sí, un poco por lo menos éxito. hacer papeles, primeros papeles y hacer no sé qué y hacer Ujú. algo... Lo del dinero, de ser millonario, eso nunca lo he pensado tampoco, ¿eh? No, pero lo de hacer primeros papeles y de trabajar continuo y con papeles más protagónicos y cosas esas, sí. Y me he tenido que conformar siempre con hacer papeles pequeños. Pues bueno, he vivido de ello, ¿sabes? Y sigo viviendo de ello, vamos. Y bien. Entonces llegaste al CDN y ahí empezaste a estar más estabilizado. O sea, el Centro Dramático Nacional, lo que era el María Guerrero en aquel Sí, momento, y ahí estuviste más años trabajando de seguido. estuve 5 años con Luis Pascual, ahí. Ajá. Después acabó aquella etapa, estuve haciendo algunas cosillas por ahí sueltas, con compañías también, bueno, pues cuando te contrataban, ¿no? Y luego ya entré también en otra etapa muy larga que estuve con Tamayo. Con Tamayo estuve 8 años trabajando con él continuamente. En todas las obras que hacía, Que Tamayo, trabajaba. para quien no lo conozca, ¿quién era Tamayo? Don José Tamayo era pues un director de teatro, empresario, tenía la compañía Lope de Vega, tenía el Teatro Bellas Artes, no era de su propiedad porque nunca lo ha sido de propiedad de nadie, creo que pertenece al Círculo de Bellas Artes, está como alquilado, pero él lo tenía alquilado por 50 años o por no sé Hacía cuánto, una bestia. grandes espectáculos con grandes giras, hacía zarzuelas también. Sí, Era un empresario muy, sí, muy sí, activo, ¿no? muy potente, sí, sí, sí. Él hizo muchas, sí, sí, además trabajaba así mucho con mucha gente, ¿eh? Normalmente no sé cómo cabíamos en el Bellas Artes en algunas funciones que hizo, la verdad, porque es un teatro pequeñito. Pero sí, sí, yo ahí hice muchos espectáculos con él. Y luego pasé al clásico y luego pues he estado trabajando aquí hasta ahora, contigo, ahí en eso de los lunes al sol. ¿Y pudiste recuperar tranquilidad en tu vida familiar en aquella época con ingresos Sí, más sí, sí, estables, sí, más sí, continuos? sí. Yo sí, ahí estábamos más tranquilos, ¿no? Y sí, lo que pasa es que luego yo me separé de mi primera mujer y conocí, en la compañía de Tamayo conocí a mi segunda mujer, que es la que tengo ahora, Ujú. a Eva, y también tengo 3 hijos con ella. Yo tengo muchos. Como dicen que no hay, que hay que repoblar el mundo, pues yo voy a ello. A España, vamos, no el mundo. Subir el índice de Sí, de natalidad natalidad. Sí, sí. nacional. Y cuéntame cómo es esa segunda fase de paternidad. La segunda fase de Porque paternidad es un poco particular, ¿no? es un poco particular, sí, porque yo cuando me junté con Eva, que luego nos casamos, yo con mi primera mujer no estuve casado nunca. Ujú. No decidimos no casarnos y no nos casamos nunca. Y con la segunda sí nos casamos luego, con el tiempo nos casamos y nos casamos. Yo ya era, le llevo 21 años a Eva. Y entonces yo no quería tener hijos, ya. Una persona mayor, ya no sé qué. Y ella en una época que al principio tampoco mucho estaba por la labor, pero luego una época que que quería tener un hijo y yo que no. Pero claro, yo pensando, dice, ¿por qué voy a negar, si quiero seguir con esta persona, a que esta persona sea madre, aunque yo sea mayor, ¿no? Y tuvimos un hijo. Yo con 50 y pico años ya. Y un hijo biológico. Luego más adelante adoptamos un niño etíope. Y hace poco tiempo, tiene 4 años, acogimos a una niña. Y está una niña de acogida, pero permanente. O sea que se va a quedar ahí con nosotros seguramente. Nunca puedes decir que es para siempre, pero hay bastantes posibilidades de que sea ya para siempre Ujú. a la niña que tenemos ahí. Porque ¿cuánto tiempo lleva con vosotros? Lleva ahora, vino con 2 para 3 y tiene 7. Quiero decir que son años ya. Me imagino que para esa niña, si de repente... ¿Eso quién decide? El hecho de que... En acogida, la tutela la tiene la Comunidad de Madrid y se la cede a los acogedores. Sí. Y entonces la que decide si vuelve con su familia biológica, no vuelve con su familia biológica, si es permanente, si es temporal. A nosotros nos la dieron temporal, ¿eh?
al principio. Ya, pero después Pero de 4 pasó a años. permanente enseguida, sí, al año, Ah, menos claro, del claro. año. O sea que de alguna forma ya es, ya Sí, tenéis acogida con vosotros. sí, pero permanente no quiere decir que todavía puede, pero es muy difícil ya, una vez de permanente, Claro, porque porque aunque... para ella me imagino que ya sois Sí, bueno, pero padres, ¿no? ellos se ven con la familia biológica. ¿De dónde es la familia? En este caso es madre soltera, es madre nada más, y ella es de origen senegalés, la madre. Ujú. La niña es de aquí, es de Alcalá de Henares, o sea que nacida en Alcalá de Henares. Y la madre yo no sé si nació en Senegal o vino de muy pequeñita aquí o llegó a nacer aquí, eso ya no lo sé exactamente. Pero en la acogida tienen que verse todos en este caso son todos los meses, la ve a la madre. Ujú. Que no hay ningún problema porque en este caso... ¿Vosotros la conocéis también? Sí, 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 a la madre sí, 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 sí. Ujú. Sí. ¿Y cómo ves esta segunda etapa? O sea, ¿cómo ha sido? O sea, ¿ha sido porque queréis ayudar, porque ha surgido así? Pues, quiero decir, el hecho de adoptar, De adoptar, de acoger. de adoptar fue, bueno, fue una decisión de los dos. Las dos cosas son una idea matriz de Eva, pero lo hablado entre los dos y decidido los dos hacerlo. Ajá. Sí. Pasa que queríamos el que es adoptado, que es etíope, nació en Etiopía, no es español, pero nació en Etiopía porque esos son los adoptados, es hijo 100% tuyo, vamos, eso cuando Y es... él no conoce a familia No, lo biológica. cogimos con un año. Mm. A él, no, él no tiene familia biológica. Por su caso no tiene a nadie. Eh, pero nosotros queríamos que cuando nos apuntamos a esto de adopción, que por cierto es un poco duro porque tienes, tienes de pasar pruebas psicológicas, pruebas de asistentes sociales, tienes que hacer cursos, tienes que hacer cosas, o sea... ¿Cuánto tiempo os llevó la primera, Claro, o sea, la eso nosotros adopción? pensábamos que dice, bueno, en un par de años, para que se lleven 2 años con el mayor o una cosa así. 5 años tuvimos hasta que pudimos... O sea, con tu hijo biológico de la segunda pareja se lleva 5 años, el 5 años, sí, adoptado. sí, sí, sí. 5 años y pico y algo se llevan, sí. Pero es que nosotros queríamos que fuese más cercanos, ¿no? Ya. Pero bueno, surgió así y así surgió, ¿no? Y encantados con él, con Adane. Estamos absolutamente encantados. ¿Que cómo se lleva esto? Pues, hombre, yo lo llevo como puedo, porque las capacidades físicas ya no son las mismas, aunque tengo que inventármelas y hacerlas igual, ¿no? Porque es un poco, sí, es un poco duro, pero bien, haciéndolo con cariño y con el amor que les tengo y tal y eso, pues se va sobrellevando y se va llevando bien. Sí, sí. La única pena que pienso a veces es decir que se van a quedar sin padres siendo muy, muy jovencitos. Pero bueno. Espérate un poco, ¿no? No. Pero bueno. Vamos a tocar madera. Por mucho que espere, van a ser jóvenes, van a ser Ya. sin padre. Vamos. Pero bueno, que es lo único eso que... Pero bien, bueno, lo llevamos muy bien. Estamos ahí encantados. Ahora. Ujú. Sí que me parece curioso, ¿no? Eso es como una paternidad en dos fases, ¿no? Es paternidad. Me Yo les imagino llamo... que habrás aprendido cosas en la primera fase Sí, que habrás yo de la podido... primera fase no estoy muy orgulloso, digámoslo, ¿no? de tu labor como padre. Con mi labor como padre. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué dices eso? Hombre, porque estaba yo muy centrado en mi trabajo también. Tuvimos que dejarles mucho tiempo con mi madre aquí. O sea, no fue... Yo era muy joven. Entonces, siendo tan joven no sabes llevarlo tan bien, ¿sabes? Y entonces no estoy orgulloso del todo, ¿no? ¿Ellos te han reprochado algo de alguna Mm, forma o no? Hubo una época que sí. Pero yo hablé con ellos después, estuve mucho tiempo hablando con ellos, hasta les escribí cartas y todo, y ya está todo maravillosamente bien con todos, ¿no? Ujú.
Pero tuvisteis que hacer ahí una labor como Sí, de una terapia labor familiar, ¿no? de Una acercamiento a ellos terapia otra vez. natural, porque la hacíais vosotros, pero el Sí, hecho de escribir una carta a tus hijos y todo sí, eso sí, sí. es como, hay un ejercicio ahí de Sí, sí, sí. conciencia Y muy grande, hablando ¿no? con ellos también, estoy Ujú. hablando. Y ahora, pues maravillosamente me llevo también con ellos. Pero sigo con eso que no estoy muy orgulloso de mi etapa de padre de la primera. Por eso a lo mejor luego he seguido, como llamamos nosotros, la primera camada y la segunda camada. Digamos, con la segunda camada intento estar lo más tiempo posible con ellos. El padre a lo mejor que no pude serlo cuando era más joven, ¿no? Que por cierto, la camiseta que llevas es una marca de uno de tus hijos, ¿no? Del Si no me mayor. equivoco. Sí, el mayor es diseñador gráfico y tiene una línea de camisetas que se llama Proletarian. Ujú. Y son todas así un poco... Sí, sí, tiene una... Sí, son camisetas como con imaginería y diseño proletario, ¿no? Sí, De sí, cosas todo se llama de... Proletarian y son todas Ajá. así como muy socialistas, digamos, acercándose más a... Son de Cuba, de la URSS también tiene camisetas, tiene una así que pone CCCP nada más. Ujú. Esta pues pone... Sí, Revolución Socialista, no sé Es qué, la no la veo solución. bien. Ah, La revolución socialista es la solución. Pone esta. y digamos que eso lo han recibido de ti, me imagino también, ¿no? Sí, un Esas, poco sí. las inclinaciones Un políticas. poco sí, sí, sí. Sí. ¿Y en qué medida tú crees que te determina o ha determinado tu vida, tu opción política o tu ¿Qué, visión qué, del qué, mundo? qué, qué? ¿De qué manera ha determinado tu vida tu visión política o Ah, social de las cosas, ¿no? sí. Bueno, eh, yo fui muy inconformista en un momento dado. Yo ahora estoy más asentado y más diciendo, pues no hay tanto remedio, ¿no? Para las cosas. Y estuve siempre muy metido en todas en luchas políticas, en luchas sindicales. Ahora ya con los años y con la segunda camada estoy más tranquilo. Estás más centrado en tus hijos. Sí, Ujú. sí, sí, sí. Y con un poco de impotencia de tal como va el mundo hoy en día, porque lo que sientes es impotencia. Dices, ¿qué hago? ¿Qué cambiarías tú del mundo? El mundo, el dinero. ¿El dinero te parece que es lo que... La motivación es la existencia de cuando empezó el dinero, yo creo, en vez del trueque que había, el dinero empieza todas las cosas, ¿no? Y la lucha de clases y las clases distintas. El dinero en la necesidad de expandirse, ¿no? De que exista de que en las sociedades primitivas tenía que haber un estamento guerrero para defenderse de que no te quitasen la comida a los otros de al lado, ¿no? Y eso es lo que yo creo que ha perjudicado un poco, ha establecido todo esto que siga así, ¿no? Y hoy en día es el capital, o sea, el capital es una cosa que además yo lo pienso que es tan ficticio. ¿Cómo puede decir gana 700.000 millones de dólares un señor al año? ¿Dónde está ese dinero? ¿Existe? ¿Existe qué? En la bolsa que no existe, que es mentira todo. Que sube hoy, baja mañana, sube pasado. No sé, ¿por qué sube y por qué baja? ¿Y qué parámetros hay? No, porque tiene más valor, menos valor. No, no, eso es mentira absolutamente. Lo de las bolsas es una... Y lo del dinero igual. ¿Quién tiene 700.000 millones de dólares? ¿Dónde lo hace Catch, el Elon Musk este? Si quiero el dinero metálico. ¿Dónde está ese dinero? Existe. Existen acciones que valen eso. Ujú. O sea que... Y tal como está el mundo es eso, que siempre ha estado un poco desde hace muchísimos años hasta al albur del capital, ¿no? De lo que manda el capital en todos los países y en toda la política mundial. Pero hoy en día ya es descarado. Ya es una cosa que no lo disimulan de ninguna forma. ¿Y tú les intentas transmitir a tus hijos algún tipo de valores que tenga que ver con esto, con lo social o... Sí, 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 siempre he hablado con ellos de estas cosas, sí, 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 sí. ¿Y ellos Yo, están involucrados en algún tipo de asociación o grupo juvenil no, o alguna ONG o algo así? no. Yo en las ONG no creo mucho tampoco, ¿eh? No, ¿por qué?
Porque se han hecho multinacionales muchas de ellas. Creo. No creo... hay ONGs que tienen más empleados que otros sitios. Entonces, muchas veces, como no pueden ejercer esa obra para la que están creados, se tienen que avenir a lo que dicen ciertas cosas, ¿no? Ciertos fondos financieros, lo que sea. ¿Y Y cómo entonces, crees tú que se puede colaborar de alguna forma? colaborar. Hombre, Con el mundo, quiero decir, con que mejore la situación de alguna forma. mm, ahora mismo es difícil. Yo creo que se puede hacer algo a base de concienciación de la gente, pero es que no te dejan tampoco que la gente se conciencie. Te inculcan desde pequeño que lo más importante es el dinero y vivir bien. Y nadie habla del reparto de los bienes en el mundo. Si es que realmente con los bienes que hay en el mundo hoy en día no tendría que haber hambre por lo menos, ¿sabes? En cambio lo hay. Pues esa conciencia de más que de clase, que era lo que hablabas antes, es de la conciencia de ser humano, ¿no? Es que lo que creo que hay que llegar, de alguna forma. ¿Que está más allá de la política incluso, o no? La política, yo siempre he sido, yo en una época fui muy político, yo hoy en día ya soy menos. Yo creo que sí, que la política que se hace ahora es política también de intereses partidistas muchas veces. Yo creo que hay muchas políticas, quitando el liberalismo y el capitalismo a ultranza, que no son malas en sí. Yo creo que la que envilece la política social, por ejemplo, y esas cosas, son las personas cuando llegan a esos sitios. El ser humano, el egocentrismo que tiene la gente. Es raro que un político se vaya cuando tiene un puesto. Es raro que no entren en una posición que no quieren bajar nunca, ya de ahí. Ujú. Y eso es muy difícil. Es muy difícil. Nada, que tienes que ver las luchas internas que hay en los partidos, en todos. Por estar en las listas, por llegar a no sé qué o no llegar a no sé cuánto. Dices, si estás por el bien del partido, ¿por qué no te quedas el último ahí? Si no importa. Si estás colaborando en eso. Pues es una lucha constante, hasta en los partidos más de izquierdas, por llegar a coger esos puestos, ¿no? Y llegar a esas cosas. Y eso es difícil, ¿no? Así. Oye, volviendo al tema familiar, ¿cómo gestionáis ahora, Eva y tú, vuestros hijos, en los trabajos de cada uno, las actividades, todo eso? ¿Cómo lo hacéis? ¿Tenéis ayuda? Como ¿Os, podamos. os Bueno, apañáis? nos ayuda mucho mi suegra. Eso es verdad, ¿eh? Cuando Ujú. tenemos los dos cosas que hacer, se queda ya con los niños y tal. Mi suegra es viuda desgraciadamente, desde hace bastantes años. El padre de Eva se murió joven, con 50 y pico años. Se murió al mes de casarnos nosotros. Justo. Y nos ayuda mucho para estas cosas, ¿no? Pero vamos, si no, como podamos, como vamos gestionándolo, te quedas tú, me quedo yo, vas tú a llevarle a no sé dónde, voy a llevarlo a no sé cuál, y así vamos tirando. Y cuando eso, pues con la ayuda de mi suegra, sobre todo, sí. Y ¿Y con... tu pareja sigue activa, Sí, Eva? sí. ¿Sigue trabajando como actriz? Sí, sí, ahora mismo está en paro y está un poco cabreada, pero bueno. Y escribe también ella, ¿no? Escribe, sí, ha publicado un libro ahora de unos podcasts que hacen en Radio Nacional, en la Ujú. sala, que se llama Mujeres Indomables. Es que no me salía la palabra. Mujeres Indomables. Primero, precisamente antes de ayer lo presentaron en el pueblo, porque lo pidieron, presentaron en el pueblo de mi suegra, allí en el pueblo en Toledo. Él lo estuvo haciendo una presentación también del libro. Y son podcasts sobre mujeres conocidas y algunas no tan conocidas que han hecho algo importante, ¿no?, en el mundo, y están como dramatizadas. Son como piezas cortitas de 7 minutos, 8 minutos, una cosa así, que están dramatizadas, o sea, dialogadas normalmente. Y una cosa, si tuvieras que plantearte así grandes dificultades que has vivido en tu vida, que has superado, ¿cuáles te vienen? Dificultades, momentos complicados,
cosas que dices, este momento lo pasé mal, o este momento, eh, en fin. Yo sí, hombre, los pasé mal, los momentos peores, lo que pasa es que, bueno, luego se olvidan. Son cuando, por falta de trabajo, no tener dinero para poder alimentar a tus hijos, ¿no? En ese momento. Y algunas veces he tenido que pedir dinero a amigos y cosas de esas en unas épocas. Eso fue cuando eran pequeños. Me duele mucho haber tenido que tener durante tiempo, algunos tiempos y tal, a mis 2 hijos mayores en Asturias. Eso me duele mucho, todavía me duele. Pero bueno, con, digamos, el perdón de mis hijos y la reconciliación bien y tal, pues lo he superado, yo creo, ¿no? Aunque todavía tengo ahí la espinita, ¿eh? Tengo la espinita de esa época que tenía que haber actuado de otra forma. A lo mejor no sé cómo. En aquella época no lo sabía. Ahora tampoco, porque no estoy en la situación y no sé cómo lo haría, ¿no? Pero tenía que haber actuado de otra forma, sí. Y así más momentos que recuerdes de decir, ostras, esto fue una pérdida, o cosas, dificultades que hayas podido superar en la vida de alguna forma, ¿no? Yo creo que la mayor es esa, ¿no? Y luego, pues no sé, pérdidas así... Bueno, mi padre también murió muy joven, murió con 50 y pico años, al poco de estar yo en Madrid, además. Ujú. Pero bueno, estaba enfermo. Y fue un palo, pero al estar una persona enferma, sabiendo que tarde o temprano iba a morir, pues no es tan duro como que de repente alguien sin esperarlo se muera, ¿no? Pero bueno, sí, fue una pérdida gorda. Y de épocas de... Yo es que lo importante, hombre, son muchos momentos de muchas situaciones, no esas cosas que te digo de mis hijos, de pasarlo mal, de tal, no sé qué. Pero vamos, en general, lo que más me ha dolido, me ha podido doler siempre ha sido eso. Y todavía lo tengo como ahí, ¿no? Porque otras circunstancias de estar sin trabajo, de perder un trabajo, pues bueno, son como un poco rabietas que se superan cuando te conformas, ¿no? Yo siempre he dicho, bueno, pues si no hago esto otro. Que tampoco... Has tenido como mucha capacidad de adaptación, ¿no? Sí, yo soy muy adaptativo, sí, a todo, sí. Yo soy una persona que me adapto y procuro hacerlo, ¿no? Porque, por ejemplo, en el trabajo, yo si acepto algo de trabajo, lo acepto, aunque sea el último papel de 3 frases. Y me adapto, intento hacerlo lo mejor posible y pasarlo lo mejor posible, porque si no lo dejo. Si no, para pasarlo mal, lo dejo. Y me gusta demasiado, a lo mejor, en mi profesión como para pasarlo mal dentro de una profesión, ¿no? Yo siempre me he adaptado a todas esas cosas. Nada más que, mira, una vez, bueno, otra vez más también, alguna vez más, pero una que me recuerdo ahora, que me marché de una compañía porque no era lo que habíamos hablado, más que nada, ¿no? Empezaron a darme unos papeles, luego más pequeño, luego otro más pequeño, entonces hablé y dije, mira, esto no, así no, porque no es lo que hablamos para esto. Hablamos que yo unos días podía tener un papel pequeño y otros días un poco más grande y otros días un poco más mediano, ¿no? Pero todos los pequeños, no. Y me fui. Yo creo que es una de las pocas veces que me he ido de una compañía. ¿Y cosas que te hagan sentir orgulloso de tu vida? No, satisfecho, yo cuando más satisfecho estoy es cuando estoy interpretando. Yo creo que ha sido, vamos, que estoy conforme y contento de haber cogido esta, porque realmente cuando estoy encima de un escenario me encuentro muy bien, normalmente. ¿Qué es lo que ocurre ahí? ¿Cómo lo identificas? No lo sé, la verdad. Y últimamente, desde hace ya tiempo y tal, normalmente también, yo me puedo poner un poco nervioso, porque además yo siempre digo que si no me pongo un poco nervioso antes de salir a un escenario, lo dejo. Porque tienes que tener el gusanillo por aquí. Pero hay muchas veces que estoy en el escenario y normalmente no pienso en otras cosas, no me evado pensando en otras cosas. Pero si pienso un poco, digo yo, joder, pero si estoy como en mi casa.
estoy contento, feliz y sin nada, y estoy como si estuviese en mi casa. Y eso me satisface también, pensarlo, ¿no? Y hacerlo. Y cuando acabo la función, tal, lo pienso y tal, y digo, joder, hoy me he sentido como si estuviese en casa. O sea, no he estado satisfecho, bien, a gusto. Y luego últimamente estoy muy a gusto, aunque tiene sus luchas y todo eso, con mis hijos, claro. Sí. Aunque es un trago, ¿eh? ¿Por qué? Porque es un trago. Pelear con 3 niños pequeños. ¿Por qué es un trago? Pues son muy pequeños, la pequeña es muy pequeña y es un trasto. No son muy obedientes y todas esas cosas. Son niños, ¿no? Pero son niños, claro, lo que dices. Los niños Son niños y qué van a hacer. Sí, Hay sí. niños de un carácter, otros de otro, pero Sí, en sí. general Sí, sí. tienen que ser inquietos, ¿no? Sí, sí, Aprenden. sí, tal. sí. Sí, sí. Sí, sí, pero me encuentro muy bien con ellos también y eso cuando estoy quitando los momentos de histeria, que los hay en todas las casas, lógicamente. Pero sí, yo por lo que he podido ver, estás como muy involucrado además en su educación, en las cosas que hacen, en Sí, 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 el sí. deporte, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, los tengo metidos ahí en todo lo que puedo, en extraescolares también. Que estás ejerciendo de padre de una manera profunda, vamos. Bueno, no sé si profunda, estoy intentándolo. Tampoco nos pongamos medallas, ¿no? Yo estoy intentando ser el mejor padre posible, que no lo seré, ni lo soy, pero bueno, intentándolo, intento, lo hago, lo pongo, ¿no? Ahí, sí, sí, sí. Sí. Sí, ellos están, pues hacen, bueno, un poco intentando las cosas. Y a mí hay cosas, por ejemplo, que yo siempre he querido y estoy intentando, aunque no lo consigo tampoco, o no lo he conseguido. 2 cosas fundamentales para mí, que eran, bueno, que hiciesen deporte, que lo hacen, bueno, eso sí me satisface. Otra cosa, que aprendiesen música, que yo no tengo ni la más remota idea. Y otra, que aprendiesen idioma, inglés por lo menos. Y bueno, ahí están en ello, el inglés, porque también es un poco obligatorio ahora y tal, pero bueno, les mando a clases particulares cuando están un poco más flojos también, algunos tal. La música, pues el mayor hizo, claro, no podía ir al conservatorio porque eran muchas horas y tal, aunque queríamos al principio pensar, dice, pues lo mandamos al conservatorio porque parece que toca el piano bastante bien y tal. Pero estuvo en la Escuela Municipal de Música, que son 6 años además también, ahí. Y bien, pues lo hizo, lo acabó, y cuando acabó la Escuela Municipal de Música, dice, he acabado. No he vuelto a tocar. Bueno, lo mismo le viene más adelante. ¿eh? Lo Pero tiene, hay yo siempre casos, lo pienso. Sabe hay casos leer de gente, música, sabe tocar, sabe no sé qué. Ahí lo tiene. Cuando hay quiera casos tenerlo, de gente de esto de los que se hacen 10 años de carrera de Sí. piano y luego dicen ya está terminado, no quiero volver a saber más del piano en la vida. En fin, No, te digo, pero que él sabrá, por lo ¿no? menos lo tiene. Ahí Sí, lo sí. tiene. Eso no se olvida. Hombre, hay que practicar para tocar bien o lo que sea, Ya. pero sabe leer música y sabe tocar. O sea que. Y el otro, el segundo, está también en ello ahora, en piano. A ver si. A este por ahora parece que le gusta un poco más. A veces se pone él solo a tocar. El otro había que obligarle siempre. O sea que, pero bueno, pero muy pequeño, que no tiene 11 años nada más. O sea que... ¿Y qué recuerdos tienes de tu vida? Si algún momento que te venga que digas, ¡buah! Este momento fue maravilloso en mi vida, por algo que pasó, un recuerdo que tengas indeleble dentro o fuera del escenario, un familiar o yo qué sé. Mira, yo te tengo que confesar que yo vivo al día. Y mayores satisfacciones son al momento, cuando me toca el momento. Lo malo y lo bueno de lo atrás, tengo que recordarlo mucho. O sea, no hay ninguna cosa impactante. Bueno, impactante. Puede ser cuando nació Juan, a lo mejor que en el hospital, si lo pienso ahora, pero que me viniese de repente, ¿no? Que siempre me recuerda que es mentira. Que me dice él, porque se lo dijo su madre, claro. Dice, nada más nacer y nada más verte, dijo, qué niño tan feo. Es absolutamente mentira. Los niños Eso te lo echan en cara, que tú Sí, lo sí, dijiste. Sí. No, Lo que dije- no creo que lo dijeras. No, lo que dije realmente es que dice, nada más nacer los niños son todos muy feos, es lo que dije. Eso es lo que dije realmente, no qué niño tan feo. Pero bueno, sí, sí. Eso sí, si lo pienso y lo recuerdo fue muy bonito, ¿no? Porque además fue
el primer hijo que vi nacer, que pude estar allí, ¿no? Porque los otros 3 en aquella época no te dejaban ni entrar en el quirófano, ¿no? Como se llama esto, en el paritorio. Y sí, estuve con Eva hasta ahí casi toda la noche, tal, ayudando, y luego le vi salir y tal, no sé qué, eso sí. Y entonces, pues sí, si lo piensas, es muy bonito, ¿no? Ver eso, ver cómo viene al mundo un niño. Luego piensas a qué mundo viene, pero bueno, eso es otra cuestión también. Esperemos que le vaya bien. Eso es lo que esperemos, lo que esperamos todos, ¿no? ¿Y te apetece decir algo más? ¿Tienes alguna cosa que de repente te apetezca que se te haya quedado en la recámara o...? Mm, no, no. Bueno, no sé, a lo mejor mis años de sindicato, a lo mejor, o de... Que estuviste años en el Estuve sindicato, muchos años, estuve 20 años en el sindicato de actores, en la Unión de Actores. en la Unión de ¿Y Actores, qué sí. hacías ahí? Yo tuve cargos de todo ahí, todo cargos desde el 92 al 2012 estuve Ujú. ahí metido con cargos. Pasé por todos los cargos menos el de secretario general, que me propusieron serlo y no quise, pero estuve de vicesecretario general también, y eso sí. Estuve hasta el 2012 Y y ahora estás... sigo en AISGE, en el Ajá. Consejo de Administración, que también llevo para 20 y pico años ya. Ahí. AISGE es que es AISGE, para la gente que no... AISGE es la Sociedad de Propiedad Intelectual de los Actores. O sea, los que gestionan La los gestión, derechos los derechos de propiedad de intelectual. imagen. De imagen no, de propiedad intelectual. Ujú. Y... o sea, ¿de qué te sientes orgulloso de tu etapa sindical en la Unión de Actores? Seguro que mucha gente no sabe ni que existe en España un sindicato de actores. Sí, hay un... ¿De qué me siento más satisfecho? Pues sobre todo de las luchas que tuvimos para conseguir convenios en esa época. Era una lucha constante que tenía su riesgo también de no trabajar luego, ¿sabes? Porque realmente tú los convenios los luchabas y te ponías en contra de los empresarios que son los que te contrataban. Yo me acuerdo una cosa curiosa, Claro, que yo estamos estaba... peleando por convenios laborales, ¿no? Laborales, Estamos hablando laborales, de... sí. Ujú. Yo me acuerdo una anécdota de estas, que es que estábamos haciendo un convenio de teatro. Yo trabajaba para don José Tamayo, y el presidente de los empresarios era don Ramón Tamayo, el hermano de don José Tamayo. Y en broma me decía: no te pongas tan así, que si no, no vas a trabajar más, ¿eh? Pero eso era en broma, ¿eh? Con él era en broma, sí. Pero sí tenías un poco la espada de Damocles un poco encima, ¿no? Es decir, y eso pues fue un poco, y las manifestaciones también, que hicimos muchas en esa época. Y luego, pues nada, pues... Y ahora en AISGE, pues al principio, ahora va rodado todo casi, ¿no? Estoy en Consejo de Administración, pero vamos, en Consejo de Administración seguimos trabajando y haciendo cosas, pero vamos, va muy rodado todo. Va muy rodado, y los problemas con las plataformas, o los problemas con las televisiones y tal, pues lo resuelven un poco el equipo técnico de abogados y tal, y esos son los que... Nosotros damos las directrices o decimos que sí, que eso hay que hacerlo, y luego lo aprobamos cuando llegan al acuerdo. Pero vamos, que va muy rodado, o sea, que no es como cuando empecé yo ahí, que yo empecé en el 2002, me parece, por ahí en AISGE, que era un poco más duro y más trabajo diario, ¿no? ¿Y qué crees que la gente debería saber del mundo actoral, del mundo de los intérpretes, que no sabe? Te quiero decir, porque muchas veces solamente se quedan con la serie de televisión que ven o cuando Sí. van al teatro, pero hay un mundo detrás de todo eso en el que tú trabajas, que hay mucha gente que no sabe que existe, pues el mundo del trabajo, de las condiciones Sí. laborales, de las horas, de los derechos de Sí. propiedad intelectual, de todo este tipo de cosas. ¿Qué consideras tú que la gente debería saber? ¿La gente normal o los que se van a dedicar a ello? ¿O los que quieren y dedicarse? los dos. Hombre, los que quieren dedicarse a ello, es una cosa clara, que esto no es... que la fama y el dinero y eso es... hay un 80% que es suerte. Eso está claro. Uh-huh. Y que si se dedican a esto de verdad, que es una carrera de fondo. O sea, que hay que bregar con todo y aceptar y hacerlo lo mejor posible todos los días, y trabajar mucho.
trabajar muy Y una duro. cosa, perdona, después de todos estos años, ¿tú consideras que estás ahora mismo en un buen momento laboral? Sí, Ujú. sí, no me puedo quejar. Hombre, hay una cosa que echo de menos, que hay pocos papeles para gente mayor, como yo. Ahora, sobre todo en televisión, ¿no? Y en cine. Realmente hay Ujú. muy pocos. En teatro también, ¿eh? Pero por lo demás, yo ahora estoy jubilado además. No, pero estás en activo, o sea, estás Pero estoy en jubilado, activo, sí, pero sí. estás en Sí, porque activo. los artistas tenemos, a partir de hace 2 años, me parece que fue, con la ley del artista, esto que salió, nosotros podemos cobrar la jubilación y trabajar. Los artistas, todos los Sí, artistas, porque ¿no? los días que estás cotizando como trabajador te los descuentan de... No, ahora no. Mm, Ahora con la ley del artista cobras todo, tu trabajo y la pensión. y la pensión. Sí, pues que Pero antiguamente no, hasta hace 2 años o 3 tú podías trabajar, los artistas podían trabajar, pero los días que trabajaban te lo quitaban de la pensión Mm. también. Sí, Ahora eso es no. lo que la última idea que yo tenía. No, ahora no, ahora Pero es cobras curioso todo. que hay bastantes intérpretes que después de jubilarse siguen trabajando, por lo menos esporádicamente o Sí, siguen haciendo es que puedes cosas, trabajar. porque Es es que algo vocacional, ¿no? no solo Entonces, vocacional, es que si no, hay, ¿quién hace los abuelos? Tiene que ser sí, una bueno, pero persona jubilada. quiero decir que es algo vocacional también, ¿no? Sí, sí, hay mucha gente que sí, y hay gente también que no. Yo conozco muchos actores que se han jubilado, no quiero saber nunca más nada. Ujú. Pero la mayoría de mucha gente sí, seguimos trabajando y haciéndolo. Y lo que me preguntabas del público en general, también lo mismo, más o menos, que no es oro todo lo que reluce. Que la mayoría de los actores y las actrices trabajan poco, no llegan con lo que trabajan a fin de mes. Hay muchísimos actores que trabajan en otro oficio aparte, los famosos camareros, digamos, y que son muy pocos los que están ahí arriba ganando mucho dinero. Y esos también, muchos de ellos, son una etapa nada más. Porque hay muchos de estos que han estado arriba del todo y no han parado de hacer cosas y de repente el olvido total Ujú. de ellos. Tú lo sabes mejor que nadie también, en muchos casos por ahí. ¿Y cuál crees tú que sería el truco para mantenerse como has podido hacerlo tú hasta ahora? Es muy difícil para un chaval joven, ¿eh? Es muy difícil. Es muy selectivo, bueno, para un chaval joven y para mí, ¿eh? Porque yo te hablé al principio que la muerte de Blantón era 70 y yo creo que seguimos 2 o una cosa así de aquellos. Bueno, quitando los que eran actores, que se han muerto casi todos o todos. Los que eran más mayores y tal. Los que empezamos, que éramos jóvenes, yo creo que, bueno, a ver que me acuerde yo, Charlie Fernández de Castro, que es director, Ujú. no es actor. Y poco más, no me acuerdo ahora más, de los jóvenes. Por eso también era un proceso de selección que van pum, pum. Y hay otros que tenemos más empeño en seguir, Eso te iba a decir, que ¿cuál es la clave de tu persistencia? Yo creo que ha sido que no me he llegado, que me ha llegado el momento que he tenido suerte también un poco, ¿no? En parte. Porque cuando estabas un poco desesperado llegaba algo. Porque si no llega un momento que también quieras o no lo tienes que dejar. Tienes que dedicarte a otra cosa. Y entonces siempre he tenido la cosa de que cuando estaba un poco asfixiado, uy, mira, me han llamado para hacer esta cosa. O para hacer esta televisión o para hacer no sé qué. Bueno, pues con esto tiro el mes. ¿No? Por ejemplo, ¿no? Pero sí, es que yo digo que es muy difícil hoy en día, aunque era también difícil antes. Pero antes nos conocíamos casi todos, por ejemplo, los chavales jóvenes, que estábamos empezando. Casi todos nos conocíamos. Yo conozco muchos ahora, bueno, yo qué sé. Mira, ahora con Fernando Huesca no he trabajado en mi vida. Pero nos conocemos desde hace 40 años. Y no habíamos coincidido nunca en ningún trabajo. Ujú. O sea, nos conocíamos prácticamente todos. Y hoy en día hay tantísima cantidad de chavales jóvenes que seguirán muy pocos. Seguirán unos cuantos nada más. No pueden seguir todos en esto. Es imposible porque no hay trabajo para todos.
Y dice, las series, las no sé qué. Hay series con muchos jóvenes, sí, pero las series pasa lo mismo. Hay muchos de ellos que han hecho una serie, aunque sea larga, de 2 o 3 años o 4 años, y se ha acabado. Por mucho dinero que hayas ganado en esa época, muchos de ellos, otros no. Han tenido la suerte y ahí siguen, ¿no? Pero hay muchos que sí. ¿Y qué te queda de todo este recorrido vital tuyo? ¿Con qué te quedas? ¿Con qué me quedo? Sí, o sea, si hubiera que hacer no sé, una pequeña conclusión o un algo, decir, pues mira, para mí la vida ha sido estas cosas. Como te dije antes, yo soy muy del momento. Entonces, lo que me quedo ahora mismo es en este momento de mi vida, como estoy, ahora. Ahora, vivirlo lo más intensamente que pueda. Dejar para mañana lo menos posible, que yo soy muy dado a eso también. Dice, bueno, eso ya lo haré mañana. Yo he tenido cosas, proyectos y cosas esas que ya lo haré, y ahí se han quedado. Para siempre, ¿no? Eso es una de las cosas que peor llevo de mí mismo. El haber dejado tantísimas cosas, de haberlas intentado, aunque a lo mejor hubiesen sido de proyectos que he tenido en mi vida, de ideas, de hacer cosas y no haberlas hecho. Eso sí me arrepiento, ¿ves? ¿Y con qué me quedo de mi vida? Con el momento de ahora. De estar aquí contigo hablando, tranquilamente. Fenomenal. Pues muchas gracias, César, por este rato, por tu generosidad. No, a ti por haberme invitado a charlar contigo. Y este recorrido tan estupendo. Y nada, nosotros seguimos aquí generando este espacio que es Cayo Largo, que es este espacio de escucha, ¿no? Un espacio de encuentro, Sí. Un lugar para recordarnos que todos tenemos muchas historias extraordinarias que contar. Y lo que os digo otros días, si hay algo de este capítulo que os haya emocionado, que os haya resonado, que os haya divertido, que os haya recordado cosas de vuestra propia vida, que os haya tocado un poquito el corazón, ponedlo en comentarios. Y si alguno de vosotros o de vosotras considera que su vida puede ser inspiradora o interesante y la quiere compartir, poneros en contacto con nosotros a través de las redes sociales. Y nada más, muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo capítulo aquí, en Cayo Largo.